El idioma italiano es un idioma vulgar e inculto. Eso es algo que nadie jamás diría actualmente. Pero hubo una vez en la que sí fue visto como algo vulgar. Pero para entender eso hay que retroceder muchos años en el pasado. Durante el Imperio Romano, el latín fue llevado desde el centro de Italia a toda la península itálica y a todo el Mediterráneo. Y por mucho tiempo el latín fue visto en Europa como la única lengua inteligente y civilizada además del griego. Todas las demás lenguas eran vistas como cosas de bárbaros. Por lo tanto, cualquier cosa relacionada con la política o literatura tenía que ser escrita en latín o en griego. Para el año 40 a.C. ya existía el latín vulgar y el latín clásico. Por un lado, el latín clásico era la lengua de prestigio que hablaba la gente culta, mientras que el latín vulgar era la lengua vernácula del pueblo. Hay que tener en cuenta que para el año 40 a.C. muy poca gente sabía leer o escribir y la gente de los lugares colonizados por los romanos tenía que aprender el latín a como pudieran. Por lo tanto, el latín vulgar comenzó a cambiar gradualmente de la forma estándar del latín clásico. Y para el año 500 después de Cristo ya se habían creado varias versiones del latín vulgar: el latín africano, el sardo, el romance occidental de donde surgiría el español, portugués, catalán y francés, y también el latín británico, el latín de Panonia, el romance oriental de donde surgiría el rumano y el arrumano, y el italo-dálmata de donde surgiría el italiano. El idioma italiano todavía no existe como tal, pero está a punto de nacer en Florencia, lugar en donde justo está por comenzar el Renacimiento. En esta época existe un muchacho algo rebelde llamado Durante de Alighiero degli Alighieri, mejor conocido como Dante Alighieri. Y Dante, como dije anteriormente, era algo revoltoso. Dante apoyaba a un grupo político llamado los Güelfos Blancos, y por dicha elección política fue que Dante fue condenado al exilio perpetuo de la Toscana, de donde era originario, en 1302. Fue ahí cuando Dante comenzó a vivir en otros lugares de la península itálica, aprendiendo así sobre otros idiomas de Italia, y también comenzó a escribir la Divina Comedia. Una obra que es considerada actualmente como algo de lo más refinado y culto, pero la verdad es que para la época fue visto como algo vulgar por algunas personas. Una de las razones por la que fue visto como algo vulgar fue que la Divina Comedia fue escrita en el dialecto de Florencia, o sea, el idioma toscano, actualmente conocido como idioma italiano. Y como dije anteriormente, por mucho tiempo en Europa, el latín y el griego fueron vistas como las únicas lenguas cultas y dignas de la literatura, y pues bueno, eso todavía sucedía en el siglo XIV. Pero para la época de Dante, escribir en toscano era el equivalente actual de escribir en español palabras como dijites o aiga, sería considerado vulgar e inculto. Hay que entender que en la época en la que se escribió la Divina Comedia no existía Italia como tal, sino que existían diversos reinos. Si bien para la época la mayoría de libros eran escritos en latín, el cual podía ser entendido en toda la península itálica y varias partes de Europa, Dante prefirió escribir su más importante libro en toscano, su dialecto vulgar. Pero bueno, gracias a la popularidad de la Divina Comedia, una obra gigantesca compuesta de 14.233 versos de 11 sílabas cada uno, la gente pudo darse cuenta que un dialecto vulgar puede ser usado también para obras magistrales. Mucha más gente comenzó a escribir en toscano y Florencia comenzó a tener mucha influencia cultural y económica, y de pronto el toscano comenzó a ser aprendido por mucha gente fuera de la Toscana. Además, por la posición geográfica de Florencia, más o menos al centro de Italia, la gente que hablaba idiomas del norte como el ligur, lombardo o véneto podía comunicarse en toscano con gente que hablaba idiomas del sur como el napolitano, siciliano o sardo. La Divina Comedia habla sobre el cielo y el infierno, así que para el cielo usó vocabulario muy culto y refinado, pero para el infierno vocabulario vulgar. Esto con el motivo de representar adecuadamente el habla del cielo y del infierno. Algunas de las vulgaridades de Dante son Ed Eli avea del cul fatto trompeta, o sea que los demonios se sonaban el culo para que sonara como trompeta. Si bien se creó la lengua italiana estándar con trabajos de Petrarca o Boccaccio, al final la gente habla como quiere, y Dante, al tener mucha más influencia sobre los italianos, fue el que se convirtió en el padre de la lengua italiana.